A grabar con el permiso de ustedes, comienzo a grabar para que de esta manera pues quede registrada nuestra clase del día de hoy. En plataforma pues ya está habilitada la fase 2 de seminario, que en este caso pues lo vamos a explicar el día de hoy. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, ahora que ya conocimos la teoría, que ya conocimos quién fue el encargado de darle el término, ¿verdad? De lo que es nuestra investigación, el proyecto de investigación acción. Vamos a ver, ahorita no me quiere cargar esto. Vamos a ver. No la había abierto, pero... Aquí estamos. Sí, voy a compartir acá. Como bien decíamos hace un ratito, ahorita ustedes ya hicieron, algunos hicieron mapas mentales, otros mapa conceptual en cuanto a la teoría de qué es investigación y qué es proyecto de investigación-acción. Y obviamente, pues alguno de ustedes tuvo la habilidad, ¿verdad?, de poder investigar más acerca del tema. Entonces ahí pues no va a haber ningún problema, al contrario, eso es bueno porque ustedes pueden ampliar sus conocimientos. Y el día de hoy, pues vamos a conocer ya nuestra segunda fase de lo que vamos a ver en esta semana. Y para ello voy a compartir pantalla. Les voy a dar a conocer, vamos a ver, ahí estamos. Vamos a cerrar aquí y vamos a, ahí estamos. Muy bien. Entonces, en nuestra segunda parte o nuestra segunda fase del proyecto de investigación-acción, ya viene un poquito más acerca de lo que vamos a realizar en el proyecto de investigación-acción. Uno de los primeros pasos es seleccionar el campo de acción y observarlo. Si lo hubiéramos hecho de manera presencial, este sería el primer paso que usted debería de hacer. Ver a qué lugar iba a ir, si era con COCODE, si era con comité de mujeres, si era en una comunidad, si era en una escuelita o si era en una institución, porque también se puede hacer, en donde ustedes iban a seleccionar y luego iban a ir a observar con la finalidad de ver, ¿verdad?, cuáles serán los posibles problemas que se suscitan dentro de su objeto de estudio. Ese hubiera sido el primer paso, pero como por la pandemia, entonces no se pudo realizar este primer paso, sino que nos mandaron directamente el tema o el eje central de lo que es nuestro posible estudio de casos. En este caso sería nuestro estudio de investigación. Aquí pues tenemos la participación ciudadana como factor de resiliencia en el sector educación ante los efectos de la pandemia. Esto quiere decir la resiliencia, recuérdense que cuando hablamos de resiliencia es el proceso que se da, ¿verdad?, para poder quitar o para poder apoyarme lo que ha sufrido en este caso la pandemia, ¿verdad? Cómo yo me voy a reestructurar, cómo yo me voy a, a socializar en lo que es la participación ciudadana. En este caso, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de ese proceso, ¿verdad?, que se tiene que tener para poder superar ese problema. En este caso, el problema es la pandemia. ¿Cómo yo voy a superar el problema de la pandemia para poder participar el regreso a clases? ¿Sí? Porque eso es lo que nos dice acá, participación ciudadana como factor de resiliencia en el sector educación ante los efectos de la pandemia. ¿Cómo la participación ciudadana va a ser cuando yo regrese a clases al 100% y cómo yo voy a socializarme en educación? Alguno de ustedes pues va a decir, ¿verdad?, de que, pues obviamente no les voy a hablar a todos mis compañeros porque no he entablado yo una buena comunicación.
Una, ¿verdad? Y otra, de que van a ser muy cohibidos porque no es lo mismo virtual que presencial. Entonces sería otro problema. Otro sería de que quizás su participación no va a ser muy constante. Usted va a sentirse con timidez, con pena, con miedo. Entonces, eso es la resiliencia. Pero la resiliencia nos dice también cómo yo voy a superar esa participación. Entonces, el día de este año, pues nos dieron este eje principal, el cual pues nosotros vamos y avanzamos un poquito con nuestro marco teórico. Entonces, aquí pues usted se puede preguntar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con educación cuando regresemos a clases al 100%? A ver. Y luego ya viene el tercer paso, elegir el método de los recursos, técnicas o de lo que usted vaya a desarrollar. Cuando hablamos de los métodos, estamos hablando de dos principalmente, cualitativo y cuantitativo. Y en la teoría vimos, ¿verdad? Varios métodos, está explorativo, expositivo, declarativo, inductivo, deductivo. Vimos varios, ¿verdad? Varios métodos. Pero en seminario, por lo regular, siempre se utiliza ya sea cualitativo o cuantitativo. ¿Por qué? Porque si es cualitativo, es porque se hizo referencia de de alguna investigación que se recabó la información por medio de documentos, por medio de algunas experiencias, ¿verdad? Vividas de otras personas. En cambio, cuando hablamos de cuantitativos, estamos hablando de cantidades. Y esto quiere decir que yo voy a aplicar una entrevista para poder realizar ese proceso de poder recabar esa información. Entonces, aquí pues el método sería cualitativo y cuantitativo. Los recursos, ¿verdad? Los recursos con lo que yo cuento, las técnicas que voy a utilizar, si es por grupos, si es una entrevista de manera verbal o de manera escrita, si es un estudio de casos, esas son las técnicas que se pueden aplicar, ¿verdad? Ya en plataforma está el librito, ¿verdad? Que le ayuda a usted como seminarista para poder llevar a cabo cada uno de estos pasos y que usted pueda leerlos y así de esa manera nosotros solamente nos vamos a encargar de orientarlos y sobre todo pues resolver ciertas dudas que ustedes tengan. Aquí cuando elegimos el método o los recursos y las técnicas, voy a dejar de compartir mi presentación y voy a compartir el manual del estudiante que está en la página 122. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a agrandar. Muy bien, me lo voy a compartir aquí en pantalla, pero usted lo va a tener en digital, que ya está en plataforma, en donde aquí nos va a establecer en el paso número, vamos a ver aquí, vamos a ver. Sería el paso número 3, ¿verdad? Elegir los recursos y las técnicas. Cuando hablamos de la estrategia que yo voy a utilizar en mi investigación, como bien decíamos, voy a utilizar ya sea cuantitativa o cualitativa. En este caso, pues ya les dije a ustedes, ¿verdad? Que la cuantitativa es cuando lleva términos de números, las gráficas, ¿verdad? O las barras, de acuerdo a las entrevistas que usted realizó o que va a realizar. Y la cualitativa, pues son datos, ¿verdad? De personas donde no se puede utilizar eh, conteo, ¿verdad? De ellas. Entonces, por lo tanto, pues se pueden validar la información solamente así, ¿verdad? De manera descriptiva. Ahora las técnicas que pues, se pueden utilizar están los documentales, están las entrevistas, las observaciones y los cuestionarios. Que los cuestionarios son los que va a servir para realización de la entrevista. Y esto lo vamos a ver en nuestra página 124, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que establece las técnicas. Cuando hablamos de la técnica documental, estamos hablando de lo que ustedes ya hicieron, ¿verdad? Que es el marco teórico. Es un ejemplo. Porque la técnica documental es cuando yo voy a buscar mi investigación en censos o informes, ya sea informes del gobierno, los informes anuales de las empresas, las organizaciones
documentos de algunas instituciones, los libros, revistas, periódicos, los programas de radio, los programas de televisión, videos y lo que usted investigó en Google, ¿verdad? Porque eso sería una grafía, porque va a ser de manera tecnológica. Entonces, eso sería una técnica documental, la que se utilizó específicamente para lo que es su marco teórico. Luego, pues ya viene la técnica que por lo regular se utiliza en seminario, que son las entrevistas. En estas entrevistas, pues esta técnica lo que va a pretender es poder hacer preguntas, de poder interrogar a cierto grupo de personas, ya sea de 10, de 15, dependiendo el tema que yo quiera designar. Y en este caso, pues vamos a ver de que las entrevistas pueden establecer varios tipos de interacción con el entrevistado como base fundamental, donde usted pregunta, él responde, pero no solamente su nombre, su profesión. No es solo así, ¿verdad? Entonces tiene que decirle, muchísimas gracias por estar conmigo, mi nombre es Elisa Marlene Medrano Quiroa, soy seminarista del Instituto Privado Técnico Industrial Quiché, para lo cual yo necesito que usted me apoye con las respuestas de algunas preguntas de mi entrevista que yo necesito para poder realizar mi proyecto de investigación-acción. Muy diferente, ¿verdad? La manera en que usted tosca puede llegar y decirle, me tiene que apoyar, ¿verdad? Entonces, no. Entonces, va a ser una interacción confiable, va a ser una interacción viable entre las dos personas, el entrevistado y entrevistador. Y de esta manera, pues hay varios tipos de entrevista que se pueden realizar. Y entre ellos, pues tenemos por medio de, si es a distancia, por medio de teléfono, ¿verdad? O de un fax o de por medio de una llamada de internet o una videollamada, o que ahora está tan actualizado todo este proceso, y en el cual pues usted puede realizar la entrevista. O también de manera personal, que es la que más se habitúa a hacer. Las preguntas de las entrevistas pueden ser más cerradas o más abiertas en función del objetivo, ¿verdad? Si usted lo que quiere hacer según su cuestionario, que lo vamos a ver en el otro apartado, las preguntas cerradas son aquellas que usted le va a dar solamente dos opciones, ya sea dos respuestas o ya sea un sí y un no. Esas son las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas van a ser aquellas donde usted le va a dar la oportunidad al entrevistado de poderse desarrollar, desenvolverse en la pregunta, ¿verdad? Entonces, esos serían los dos tipos de cuestionamientos que se pueden realizar. También durante la entrevista, pues es muy importante que tengamos medios de verificación, como por ejemplo fotografías, algunos dibujos, dependiendo del tema que se vaya a realizar. También puede realizar también una entrevista que se pueda grabar, ya sea por video o ya sea por audio. Entonces, ese es otro tipo de entrevista que se puede usted apoyar para poder recabar mejor la información, porque de repente usted vino y no pudo apuntar, o él le dijo, mire, ayúdeme porque yo no puedo escribir muy bien. Entonces vino usted y apuntó y de repente se le escapó algo. Pero sobre todo tiene que pedir la autorización del entrevistado, ¿verdad? Porque no solamente puede ir y, como la señora dijo, voy a tomar aquí video o voy a tomar el audio, sino que tiene que pedir permiso, ¿verdad? Porque de lo contrario no sería lo accesible. También nos cuenta, ¿verdad?, de que la comodidad entre ambos entrevistados, que tanto el entrevistado como el entrevistador debe de ser amena. No pasarse, hay que respetar los límites, pero tampoco ser tan seco, ¿verdad? Y tan tosco o tosca, sino que debe de entablar usted una pequeña empatía con ellos, que él se sienta cómodo o ella se sienta cómodo de poder platicarlo con usted y de esta manera usted recabar mayor información todavía. Otra de las técnicas que se usa para recolección de datos son las observaciones. Esto por lo regular lo que pretende, ¿verdad?, es que de manera visual, y así como dice coloquialmente a ojo de buen cubero, ver, ¿verdad?, cuáles serán los posibles problemas que se detectan dentro del contexto donde yo voy a estar. Como les digo, lamentablemente por la pandemia, pues no se pudo hacer al 100% esta técnica de observación, porque en ella, pues lo que se pretendía era de que usted, como observador de seminarista, debía de ser imparcial. No debería de ser, aquello decir, es que voy a hacer este proyecto porque le conviene a la escuela, porque ahí trabaja mi tía, por ejemplo.
o le conviene a la comunidad porque mi papá es parte del COCODE. No, sino que hay que hacerlo de manera objetiva, ¿verdad? No mezclando los sentimientos, sino que hay que ser muy objetivos y ver verdaderamente dónde estaba el problema. Y eso es lo que se hacía con la técnica de observación cuando se hacía de manera presencial, para que de esta manera, pues de manera imparcial, ¿verdad? No por decir, es que le conviene al fulano, a la sultana, vamos a hacer esto. No, tenían que ser muy equilibrados en ese sentido. Por lo tanto, deberían de buscar un problema que por medio de la observación se pudiera dar específicamente. También tenemos la técnica de los cuestionarios, que también se puede entrelazar con las entrevistas, porque para hacer las entrevistas debemos de tener nosotros nuestros pequeñas preguntas y se puede relacionar con los cuestionarios. Los cuestionarios pues van a tener unas preguntas puntuales y muy directas. Existen 7 tipos de preguntas. Vamos a ver la primera, ¿verdad? Que es de acuerdo a la cantidad. En este caso, la primera de las preguntas de la cantidad es de que va a pedir respuestas numéricas, ¿verdad? ¿En qué año nació? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos niños están estudiando? Por ejemplo, porque es nuestro tema. ¿Cuántos niños están estudiando? ¿Cuántos de ellos tenían internet? Ahí estamos hablando de cantidad, ¿verdad? En nuestras preguntas de cantidad. También tenemos nuestras preguntas de categoría. Cuando hablamos de nuestras preguntas de categoría, nos están pidiendo respuestas que puedan entrar entre los grupos de sí, no o a veces. Esas serían las 3 respuestas que pueden dar. Por ejemplo, ¿verdad? Le caía o le era fácil estar dentro de las clases virtuales, sí, no, a veces. Entonces lo hubiera dicho, sí. Otros hubieran dicho, no, yo prefiero clases presenciales, ¿verdad? Entonces, ahí está lo que es de categoría. Está el sí, el no y el a veces como respuestas optativas a las preguntas que yo voy a realizar. Otro tipo de preguntas son las que se les llama listas. En esta clase de preguntas llamadas listas, pues aquí va a tener varias opciones. Es como cuando se les hace el examen a ustedes, ¿verdad? Y se les da la selección múltiple, que hay 3 posibles respuestas y usted va a seleccionar una. Lo mismo pasa en esta pregunta que se llama lista. Aquí usted va a observar y va a dar a conocer, ¿verdad? A su entrevistado las 3 posibles respuestas y él le va a decir, ¿verdad? ¿Cuál de las 3 sería para él la correcta? También tenemos las preguntas de escala. Aquí cuando hablamos de preguntas de escala estamos hablando, ¿verdad? De manera gradual que va de lo positivo a lo negativo. Por ejemplo, una de las preguntas de esta escala podría ser, ¿cómo le ha parecido la educación desde la pandemia hasta en la actualidad? Entonces se le va a decir, no, pues la verdad que muy negativo porque los niños no podían aprender bien o los jóvenes no estaban aprendiendo nada, simplemente se quedaban dormidos en la pantalla o estaban acostados recibiendo clases, otros quizás jugando. Entonces eso es la escala, ¿verdad? De pasar lo positivo a lo negativo o de lo negativo a lo positivo, ¿verdad? También tenemos preguntas de clasificación cuando aquí tenemos un orden, ¿verdad? Como por ejemplo ustedes pues tienen el orden, ¿verdad? Que van de cuarto, quinto a sexto en la actualidad. Entonces ahora en escala estamos hablando, perdón, en clasificación, estamos hablando de que todo tiene un orden específico. Como por ejemplo, usted pudiera decirle al entrevistado, ¿cómo supo usted de la pandemia? Entonces se le va a decir, si es pregunta abierta, él le va a decir, pues fíjese que aquí no sabíamos nada de la pandemia hasta que vimos los noticieros, leímos en los periódicos, entonces ya nos pudimos haber enterado de que primero estuvo en China, luego pasó a España, entonces ahí está dando una clasificación, está dando un proceso y está dando un orden que se ha dado para lo que llegó a Guatemala, ¿verdad? Está clasificando la información. Otra de las preguntas es cuadrícula o tabla. Aquí pues es de complementar, ¿verdad? Cierta información y donde debe de llenar los espacios correspondientes para que de esta manera pues exista lo que es la tabla, ¿verdad? La tabla o cuadrícula.
Como por ejemplo, ¿verdad? Seguimos con la secuencia, en donde le diga, bueno, entonces compleménteme el siguiente cuadro donde se ha dado el proceso del COVID-19. Entonces aquí ustedes pueden, el entrevistado pues le puede decir, ah, no, pues entonces aquí sí dice que comenzó en China, pero se deja un espacio y luego pasó a Guatemala, por ejemplo. Entonces, ¿qué le hizo falta ahí? Pasar a España. Entonces, eso es complementación, es lo de cuadrícula o tabla. También tenemos las preguntas abiertas, ¿verdad? Que en estas preguntas abiertas es cuando se le da la libertad al entrevistado de poder dar a conocer su respuesta, ¿verdad? Que no específicamente yo tenga que decirle que quiero que responda, como lo que es en las escalas, la clasificación, las listas, las categorías, sino que en este se da la libertad de que él responda de acuerdo a lo que él crea correcto, ¿verdad? Eso serían las técnicas que se pueden utilizar en seminario. Entonces, desde ahorita usted puede decidir, ¿verdad? Como grupo, cuál de estas técnicas van a utilizar para recabar la información. ¿Estamos bien? No sé si hay alguna duda en cuanto a la explicación de las técnicas. Sí, no. Todo bien, sí. Muy bien. Entonces, en nuestro librito también tenemos lo que es el marco teórico. Aquí en el marco teórico vamos a dejar de compartir y gracias por el chequecito. Y aquí pues ya tendríamos el marco teórico. Serían nuestros pasos que se nos tocaría hacer. En el marco teórico, algunos de ustedes pues tomaron el tema, ¿verdad? Que tenemos acá y que de aquí desglosaron varios temas que se relacionaran con ello, como por ejemplo participación, que es ciudadano, que es participación ciudadana, que es resiliencia, que son factores de resiliencia, que es educación, que es el sector educación, cuáles son los efectos de la pandemia, qué es la pandemia, etcétera, ¿verdad? Son temas que ustedes investigaron. Entonces ahí si no hay pierde, fue una recolección de datos de manera formal, ¿verdad? En este caso, o documental. Entonces aquí ustedes ya realizaron ese marco teórico. Entonces, estas serían las dos actividades que debemos de realizar. Buscar nuestras técnicas, qué metodología de las que yo ya pude observar y leer y analizar en nuestra fase número 1, en donde usted va a designar qué método va a utilizar como grupo, con qué recursos va a tener usted para realizar esta investigación y qué técnica va a utilizar para recolectar los datos, si es la entrevista, si es la observación, si es el cuestionario, documental, pues ya la tenemos, esa no la podríamos utilizar porque esto es más específicamente para nuestro marco teórico. Entonces, estos serían los dos pasos que vamos a realizar. No sé si estamos bien. ¿Sí o no? Señor, Diga. solo es de buscar las técnicas, ¿verdad? Y hacer el marco teórico, es lo que entendí. No sé si estoy bien. Exactamente, tiene que saber qué método va a utilizar y por qué va a utilizar ese método, ¿verdad? Obviamente, pues aquí yo creo que todos vamos a caer a lo que es el método cuantitativo porque vamos a realizar entrevistas. Y las técnicas que voy a utilizar por lo regular se enfoca a lo que es la entrevista. Pero puede hacer que usted realice otro tipo de técnica, ¿verdad? Como es la observación y que usted vaya a describir. Pero eso sería ya algo muy diferente. Entonces aquí usted tiene la opción de poder elegir el método que va a utilizar, con qué recursos cuenta para la utilización de este método y las técnicas que va a utilizar. Y el marco teórico, le quiero comentar que esto ustedes ya lo hicieron en el segundo bimestre, ¿se recuerdan? Donde investigaron los temas, se dividieron los temas y entablaron el marco teórico y con temas relacionados al tema general, ¿verdad? Que era
participación ciudadana como factor de resiliencia en el sector educación ante los efectos de la pandemia. Esto quiere decir, ¿verdad?, cómo yo voy a superar nuestra participación al regreso a clases, ¿verdad?, luego de la pandemia. Entonces, aquí es donde usted ya va a denotar, ¿verdad?, sobre el marco teórico. Y eso lo vamos a estar revisando en esta semana, que no tenemos clases virtuales. Entonces, yo voy a aprovechar para realizar esa observación en cuanto al marco teórico que hicieron el bimestre pasado. Ya con lo que se estableció ahorita en clase, si usted lo quiere mejorar, si usted lo quiere adaptar, si usted quiere darle otro plus, lo puede realizar. Entonces, y así ya la otra semana yo me dedico también a hacerles las observaciones debidas en cuanto a su marco teórico y conocer, ¿verdad?, cuáles son sus técnicas, cuáles son sus métodos y los recursos con el que usted va a contar para realizar este tipo de investigación. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, señor, muchas gracias. No, a usted las gracias. Luego de realizar estas dos actividades, estos dos pasos, ya viene, y espero en Dios de que se nos dé la oportunidad de poderlo hacer de manera presencial, y espero que así sea, y confiando que Diosito nos va a dar la oportunidad todavía, es de redactar el proyecto de investigación-acción. Entonces ahí también hay pasos que hay que seguir, pero eso se los voy a ir dando en su momento debido. Pero ahorita para que usted sepa cuál va a ser el proceso que se va a dar en el proyecto de investigación-acción. Luego, pues vamos a recolectar los datos, que es la aplicación de esas técnicas que usted me va a dar en esta semana, ¿verdad? Luego voy a analizar esos datos, voy a organizarnos y sobre todo interpretar estos datos en su momento determinado, por medio de barras, por medio de la gráfica pastel, en fin, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Solo quiero que usted sepa cuál va a ser el proceso que vamos a seguir. Luego vamos a seleccionar la acción y planificarla. Aquí nos dice que hay que ejecutarla, pero por la situación de la pandemia o ya sea que se nos dé la libertad para poder aplicar su propuesta, ¿verdad? De la acción que usted vaya a realizar. Entonces aquí pues vamos a poderla aplicar. De lo contrario, solamente llegaríamos al tema de planificación, que va a ser, ¿verdad?, el cronograma que usted va a establecer para la realización de cada una de las actividades que está proponiendo como seminarista, como grupo de seminaristas. Luego tenemos el paso de redactar el informe, ¿sí? Lo que se va a realizar en un momento determinado. Esos serían los pasos a seguir en nuestro proyecto de investigación-acción. Y aquí les tengo un pequeño concepto de qué es resiliencia. Nos dice que la palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a un momento crítico, ¿sí?, lo que estamos pasando en nuestra pandemia, y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual, inesperada, también indica volver a la normalidad. Entonces, resiliencia es eso, cómo yo me voy a sobreponer a la participación ciudadana como factor en cuanto al regreso a clases. Se puede apreciar, por ejemplo, aquí ya estamos hablando en educación, que se puede apreciar la resiliencia, ¿verdad?, en los proyectos de organizaciones que se basan en reforzar la capacidad de educación y preparación de aquellos grupos sociales que viven en situaciones de vulnerabilidad a fin de que las personas sepan cómo afrontar y actuar ante la situación. No crean que solo es en educación, ¿verdad? Pero nuestro enfoque va a ser educativo. Más sin embargo, hay personas que trabajan en ciertas instituciones y que no han podido trabajar hacia el 100. Entonces, al regresar a clases, vamos a tener varios factores que nos van a impedir regresar a la normalidad, ¿sí? Pero para ello es importante que como seminaristas, ustedes de ahorita empiecen a reflexionar. ¿Cómo es de que yo voy a ver y cómo voy a sobreponerme a ese momento de la pandemia, especialmente ahora que me va a tocar regresar a clases, ¿verdad? Esperemos en Dios que así sea, del 100%, pues regresar todos a clases y así pues tener un poquito más contextualizado el tema que nos quiere dar a conocer el Ministerio de Educación. Y en este caso, pues solamente nos quedaríamos con estas dos actividades. Elegir el método, el recurso y las técnicas y ahí sí que socializar el marco teórico.
como grupo ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace falta? Ah, fíjense que yo comprendí esto y esto, tal vez hay que complementar un poquito más la teoría o hay que implementar otros temas, en fin, ¿verdad? Entonces esas serían las dos únicas actividades para esta semana. Y luego pues ya vamos a ir viendo todo el proceso que les acabo de dar generalidades. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Sí, los métodos y las técnicas están relacionadas siempre con la participación ciudadana como resiliencia en educación ante la pandemia, ¿verdad? Entonces sí se tiene que realizar las técnicas porque, bueno, esto va a ser un proceso, pero ahorita lo que me interesa es saber qué técnica va a utilizar. Y luego, si usted dice, ah, es que voy a utilizar la técnica de la entrevista, entonces ya realizamos nuestra técnica de la entrevista y las preguntas van a estar relacionadas al tema general. Pero eso lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Ahorita lo que me interesa es de que usted sepa cuál va a ser sus técnicas, su método, sus recursos que tiene y el marco teórico. Son las únicas dos actividades que hay que hacer. ¿Estamos bien? Vamos a ver. Ahí estamos. En el chat solo eso tengo. Gracias, gracias por los chequecitos. Eso me alienta. Muy bien, entonces ahorita voy a volver a mandar el link para aquellos compañeros que no se han registrado en la asistencia porque entraron luego de que estábamos dando la explicación. Muy bien, entonces eso sería, jóvenes. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta tarde y espero en Diosito, ¿verdad? Que nos dé la oportunidad de poder trabajar seminario de manera presencial. Espero en Diosito que así sea. Entonces, muchas bendiciones. Pasen feliz tarde y estamos en comunicación. Feliz tarde, señor. Adiós. Feliz tarde. Gracias, igual, igual.